Ya estoy en el en vivo en Instagram. Hola Franci, hola Constanza. Ya estamos esperando que nuestra invitada de hoy se conecte. Se está conectando ya. En 2 minutos empezamos. ¿Ya pudiste ver el en vivo en Instagram, Elisa? Ok. Hola. Bueno, sí, espérate, no. Ya te invité en la pantalla doble. Hola Tati. Ya Bueno, estamos, tengo acá el celular. ya estamos los dos en la pantalla. Yo creo que tu celular estaba volteado, Elisa. Ok. Que me toca hacer como una maroma. Yo mientras tanto voy a hacer otro maroma aquí para transmitir el en vivo por otro medio. No sé cómo los veo. Ahí estás bien. Bueno, ya vamos a empezar en un segundo. Listo, empezamos. Claro que sí. Bueno, hola Daniela, hola Elizabeth, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a este conversatorio de hoy, en el que vamos a hablar un tema pues muy interesante. Yo creo que se está oyendo un poquito de eco. Le pedimos a las personas que están en Facebook y en Instagram que nos digan cómo, Yo le cómo bajo más ahí. Bueno, hola Roxana, mientras tanto yo voy a saludar a las personas. Hola Mildred, hola Dani, hola Lina. Ya estamos bien. Ya Hola estamos bien. Sergio. Ok, Elisa, te daba pues ahora la bienvenida. Hoy pues les decimos a las personas que nos están viendo que vamos a hablar de un tema pues muy lindo, muy profundo, muy interesante, del cual yo no había tenido ninguna experiencia hasta este fin de semana, en donde y viví esa experiencia de hacer una constelación o vivir una constelación en carne propia, de la que ahora al final pues más tarde les voy a contar un poquito. Y es un tema muy profundo y muy delicado, y por eso yo invité a una persona que es experta en el tema, eh, y con la cual vamos a empezar este conversatorio con un poquito de teoría y después vamos a hablar un poco más de la práctica. Sergio nos dice que hay un pequeño retorno. Eli, si tú puedes separar un poquito los dispositivos, nos puede ayudar A ver, me toca por acá. y bajarle todo el ¿Listo? volumen, todo el volumen a los dos. Entonces, regáleme un segundo. Bueno, ¿qué tal ahí, Sergio? ¿Cómo nos escuchas ahí? ¿Mejor? Yo creo que ya yo le disminuí el volumen a los dos. Yo creo que se está oyendo bien. Les pido entonces el favor que si no nos escuchan bien, que nos escriban. Sergio dice que ahí sí nos escucha muy bien. Bueno, Eli, yo te cuento que como era pues neófito en el tema, investigué un poquito y primero encontré la definición de la palabra constelación. Y constelación pues es un conjunto de estrellas que forman como una figura determinada. ¿Por qué se relaciona entonces ese nombre de constelación con esto de lo que vamos a hablar hoy, constelaciones familiares? ¿Qué relación tiene eso? Bueno, realmente cuando hablamos de constelaciones familiares, no hablamos de la constelación de las estrellas, de ese grupo de astros que se unen para hacer una constelación, sino que se tomó ese término de constelar para atribuirse a una terapia que no solamente nos involucra a nosotros como una sola estrella,
sino como un conjunto de estrellas. Entonces, constelar no viene ni siquiera de allá. Constelar en constelaciones significa tomar el lugar que nos corresponde en la vida. Entonces, el autor, que es Bert Hellinger, cuando habla de constelación familiar, no se refiere a las estrellas, que es lo que uno se imagina o que es algo que tiene que ver con astronomía, nada que ver. Se refiere a ese término de tomar el lugar que nos corresponde como seres humanos y que hacemos parte de todo un sistema. Imagínate que el Sol deje de estar donde está, o la Luna, o algún planeta, ocurriría una catástrofe. Entonces, cuando tomamos el lugar que nos corresponde en la vida, pues eso permite que todo el sistema pueda estar seguro y en especial nosotros. Entonces, invitando a que no lo veamos desde las estrellas, sino como desde un término para tomar el lugar en la vida. Entonces, podríamos decir que cuando nosotros, en nuestras relaciones generales con las personas, con la sociedad, con la familia, con la gente, no tenemos el lugar que nos corresponde, entonces podríamos decir también que se presenta lo mismo que si el sol pierde el lugar que le corresponde y definir esa situación como un caos. ¿Es así? Literal. Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando nos permitimos vivir una experiencia con las constelaciones familiares, es ir a ver eso donde de pronto nos perdimos, donde no tomamos lugar, donde se genera un caos, donde no fluye la existencia. Y es una terapia que más que ver, más que escuchar o hablar, es poder ver nuestra realidad y poder darle lugar. Entonces sí, se podría decir que uno va a constelar cuando hay algo que no logra encajar y queremos saber qué es y cómo se da y cómo se presenta. Y a veces lo que pasa es que, digamos, algunas respuestas que queremos encontrar en una terapia, como tú lo llamas de constelación familiar, eh, no está en el resultado de lo que preguntamos a veces específicamente, sino que hay unos movimientos diferentes que hacen que esto no esté funcionando bien. Me explico, es decir, a veces, digamos, podemos ver que la relación de pareja no nos funciona y no nos ha funcionado y siempre es igual, pero lo que falta acomodar no es la relación de pareja en sí, sino nuestra posición frente a la familia y otros factores distintos a ese específico, ¿cierto? En las constelaciones familiares nos vamos a una raíz muy linda que es nuestra familia. Entonces, las constelaciones nos conectan con esas raíces y con esos linajes maternos, paternos e incluso con otros ancestros de donde muchas de nuestras dificultades, como lo has nombrado, por ejemplo, el de pareja, por ejemplo, la parte económica, algunos asuntos de salud, pues entonces no se dan como nosotros queremos y empezamos a hacer una búsqueda, algunos a nivel de terapia, otros a nivel espiritual. Yo creo que muchos en este momento con lo que estamos viviendo, con esta crisis tan fuerte, estamos buscando una ayuda y muchas veces lo que nos motiva es que hay algo que no fluye, que no se nos da, que no se presenta como queremos y las constelaciones nos permiten entender qué es y cómo se da, pero desde dónde. Desde dos linajes importantes, nuestra raíz materna y nuestra raíz paterna, incluso en la relación con nuestros hermanos y el lugar que ocupamos en nuestra familia. Entonces es una terapia que también se le denomina una terapia sistémica porque cuando yo logro ver dónde es mi lugar, tanto con mi padre, con mi madre, como con mis hermanos, luego puedo tomar mi lugar. Esto muchas veces uno lo habla y para quienes no han estado en una constelación puede llegar a ser muy ambiguo, ¿cierto? Pero resulta que la constelación también nos invita a ver unos órdenes de amor. Y esos órdenes de amor también es lo que nos permite fluir, ¿cierto? Además de esas raíces con nuestra propia historia. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no somos unos seres individuales, hacemos parte de un sistema familiar. Y cuando alguno de nosotros en la familia toma un lugar que no le corresponde, es todo el sistema, es toda la red de mi familia
y todo lo que yo aprendo ahí, que se sigue multiplicando en mi trabajo, con mi pareja, en la manera como yo tomo el dinero, la abundancia en mi vida. Entonces, la constelación hace una representación, nos permite ver eso que se da en el núcleo para sanarlo en el resto de relaciones a nivel laboral, con la pareja y en todos los ámbitos de la vida. Elisa, te voy a pedir una interrupción de un minutico, porque Ay, ahí en no te Facebook escucho porque le bajé el se quedó volumen. la imagen Espérame un segundo. estática. Voy a revisar en un segundo mi internet y te pido que tú Ahí sí revises el estoy tuyo un bailas segundito porque... y Dame un podemos segundo, continuar. Francisco. Ok. Ya no te escucho por el computador. Ya. Elisa, hola. ¿Ya estás? Hola. ¿Me oyes bien? Sí, ya te oigo mejor. Ok. Tú te saliste de Facebook, entonces podemos hacer... no, lo que podemos hacer... Del computador y me están diciendo que me vuelva a conectar. Bueno, esperemos un segundito que estamos transmitiendo por Facebook e Instagram y Elizabeth se salió de Facebook, ya se va a unir otra vez. Mientras ella se conecta, les cuento que estamos hablando de constelaciones familiares con una consteladora profesional, Elizabeth Lopera. Ya nos volvemos a conectar. Ahora sí, ¿me ve? Eh, Ya. todavía, todavía no. En Instagram estabas bien, pero en Facebook no. Eh, me dice que ya te enviaron el enlace de nuevo. Entonces, Sí. si te puedes meter por el computador. Ahora sí. Bueno, yo creo, Elisa, que vamos a tener que seguir haciéndole vivo por Instagram, porque no nos está funcionando el Facebook y para que no dejemos a las personas de Instagram, pues como ahí te parece. Está bien. Y esto que estamos, este conversatorio queda en nuestro canal de YouTube. Yo les pongo el link en Facebook para que lo puedan ver más adelante. Entonces, Elisa, hablábamos de esa posición que cada persona eh, tiene en su núcleo familiar, en su familia, que nosotros estamos conectados, somos parte del universo y que esa conexión que tenemos a nivel familiar, pues cualquier movimiento que haya en un miembro de la familia, pues impactará o afectará o influenciará todo ese sistema familiar. Es así. Tal cual, mira, justo lo que acaba de ocurrir es lo que pasa en nuestro sistema familiar y en todos los ambientes. Cuando uno de los del sistema no se conecta, ¿cierto? O se desconecta, pues genera esto, esa desconexión. Entonces es muy lindo poder ver cómo también estamos interconectados absolutamente todos. Algo que sucede en las constelaciones familiares, sea de manera individual o grupal, porque el método permite que se haga con varias personas o que yo lo haga de manera individual. Algo que sucede es que cuando se está dando la constelación y estamos viendo el movimiento, podemos ver incluso donde hay algunas interrupciones de nuestra vida, donde existen estos bloqueos y que nos corresponde responsabilizarnos a nosotros mismos con respecto a nuestro propio sistema. Entonces muchas veces queremos atribuirle la responsabilidad de lo que nos pasa a otras personas, pero la constelación nos permite ver cómo estamos con respecto a nosotros mismos.
aquí hay algo importante que me gustaría decir el día de hoy, es que si los seres humanos entendiéramos que la madre es la conexión con la vida, con el amor, con el dinero, ¿cierto? Y el padre es esa energía que nos permite administrar la energía del amor, del dinero, de la vida, entenderíamos que por lo menos esas dos raíces son irreemplazables y partiríamos, como nos muestran las constelaciones familiares, por un sí, que es la palabra más grande que existe, con esas dos raíces, sin tener que pelear con cómo fue ni de qué manera. Entonces las constelaciones nos ayudan de una u otra manera a ver cómo está ese bloqueo con nuestros padres en especial o con el ancestro con el que haya ocurrido nuestra desconexión, ¿cierto? Te interrumpo para que hacer énfasis en eso que acabas de decir, que quisiera que lo volviéramos como a repetir un poquito. Y es que hay una relación directa entre nuestra relación o la relación que tenemos con los padres, así los padres hayan muerto o no estén en este momento, y nuestro presente con respecto al dinero, al amor, a las relaciones. Entonces, ahí es cuando yo al principio de nuestra conversación decía que muchos interrogantes de nuestro presente no se resuelven con una situación específica en el presente, sino que, como en este caso, esos interrogantes con el amor, con el manejo del dinero, que son pues muy frecuentes en la problemática humana, tienen que ver con una sanación de nuestra relación y nuestra posición frente a nuestros padres. Así es, tal cual. Las constelaciones familiares nos permiten ir, acercarnos y ver esa realidad. Incluso sanarlo no con estos primeros ancestros que son padre y madre, sino hasta la generación que sea necesaria donde se haya dado el bloqueo. Algo que nos damos cuenta, Francisco, es que muchas veces incluso traemos asuntos sin resolver de manera inconsciente de muchas generaciones y que se vienen repitiendo en la historia de nuestra vida y de nuestras familias, y vemos entonces cómo hay, por ejemplo, una persona, nadie se casa de la familia, o encontramos algunos suicidios que se repiten, o algunas tragedias que suceden, muertes accidentales, o familias que no pueden tener bebés, o que en determinada edad empiezan a detonar una sincronía en despertar enfermedades, y empezamos a darnos cuenta de ocurrir sucesos que tiendo de generación en generación, y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo mismo que mi mamá y que mi abuela si realmente yo soy otra persona, ¿cierto? ¿Y a qué se debe esto? Cuando nos vamos y nos acercamos al método de las constelaciones familiares, podríamos ver a qué se le atribuye esto que está pasando y por qué se da. Más que entender, también es sanar, permite cortar, permite resolver, y a eso que se repite de generación en generación, es como si trajéramos una lealtad invisible, como un velo ante nuestros ojos que no nos permite ver más allá de, ¿cierto? Entonces, las constelaciones nos permiten ir, ver, poder aceptar eso que sucedió, poder cortar con eso que viene pasando y abrirnos hacia un nuevo camino. Cuando nosotros nos permitimos una experiencia con las constelaciones familiares, no solamente sanamos nuestra historia, sino también la de aquellas generaciones posteriores a nosotros. Sanamos a nuestros hijos y quienes no tenemos hijos, a nuestros sobrinos, porque cuando una generación resuelve un asunto, pues libera a todo el clan de aquello que está sucediendo y ayuda a hacer un entendimiento mayor. Entonces sí es un proceso de sanación bien interesante, muy profundo y que nos permite trascender. Pero digamos que este método
nos ayuda a cortar esto, pero no reemplaza una terapia psicológica. En caso de que haya, por ejemplo, una enfermedad psicológica, un trastorno, ayuda a resolver hasta determinado punto, pero no en su totalidad, no Yo, reemplaza una terapia. yo diría, Pero Elisa, es un método que ayuda a avanzar un montón. yo te quise hacer una interrupción ahí por dos razones. Una es que una persona que nos está viendo en el en vivo dice, y quería pues ponerlo aquí en nuestra conversación para que todos lo conozcan, y es que muchas veces decimos, estoy repitiendo lo que vivía mi mamá y lo que vivía mi abuela y lo que vivía mi bisabuela, y yo estoy viviendo lo mismo. Entonces a eso era lo que se refería Elizabeth ahora, como unos acuerdos inconscientes que tenemos con nuestros ancestros. Y lo otro es que ahora Elizabeth se refería a que esto no, digamos, no es, utilizo otras palabras distintas a las que tú utilizaste, y es que esto no hace magia. Es decir, después de una, por experiencia propia lo viví, yo tuve un ejercicio de constelación lindísimo con Elizabeth hace unos días, y lo que encontré ahí, y quiero que en esto tú me digas si tú lo ves así también con otras personas, lo que encontré fue claridad en muchos aspectos, pero es también el punto de inicio de algunos trabajos o de algunas, digamos, de integrar esta claridad a la vida cotidiana, porque pues no quiere decir que tú vas a una sesión de constelación, haces 3 o 4 horas una constelación familiar y pues te cambió la vida radicalmente de un momento a otro, aunque sí, pero depende mucho de las acciones que de ahí en adelante se prendan. Realmente algunas personas están con un nivel de apertura tan grande, tan dispuestos a ver y a sanar, que una sola constelación sí podría llegar a mover su vida y cambiarla y transformarla totalmente. Esto de que depende de la apertura que la persona tiene para disponerse al proceso. Y realmente a mí, yo podría decir, sí alcanzó a transformarme y yo dije, wow. Y al principio creía que era como algo mágico. Luego entendí que no era magia, que el pensamiento viaja y de esa manera comienza a preparar nuestro campo energético. A eso en constelaciones se le llama campo morfogenético. Y yo decía, ¿cómo es posible que cuando yo logro entender a través de mi experiencia esto que está sucediendo, inicialmente en mi proceso, por ejemplo, con mi padre, logre transformarme no solamente a mí, sino a toda mi familia? Y solo llevo una sesión y solo tengo mi primer constelación y ya hay tanta transformación. Y es porque la constelación te ayuda y te prepara visualmente, claro, a unos movimientos del amor, a unos órdenes del amor, a una comprensión mayor que te impulsa y que te prepara y que te lleva de la mano de algo. Yo siento que la constelación es muy amorosa, si bien es muy fuerte y nos muestra imágenes que nos ayudan a resolver y a sanar, sí da un salto cuántico, sí permite unas resoluciones muy rápidas, a diferencia de otros métodos que nos permiten comprender con mayor facilidad algunos asuntos de la vida. Por ejemplo, ver para qué se repite esa historia cuando somos leales a algunos de nuestros ancestros y cómo lo podemos resolver. Entonces, algunas personas sí dicen, no, las constelaciones familiares son muy mágicas, pero digamos que más que mágicas es que permiten la comprensión, permiten traer la imagen de resolución y esa imagen de resolución cambia el campo morfogenético de cómo vibra el pensamiento entre todos nosotros, y al alterarse eso, pues obviamente, aunque no hayas hablado con ningún miembro de tu familia, ya estás preparando el entorno y haciendo unas ondas de frecuencia que cambian el campo de vibración. Entonces, digamos que es muy transformador cuando hay una terapia que no es individual sino grupal. Las constelaciones no solamente le sirven a quien constela, sino a quien va y acompaña una constelación. Porque cuando yo ayudo a sanar a otro desde
A ver, no hemos explicado a algunas personas qué es una constelación. Una constelación comienza por una pregunta y luego es representada por objetos, por personas cuando es grupal. Entonces se hace una representación, digamos, como que teatral, pero que fluye a través de la conexión con las emociones y empieza a dar una conexión entre una persona y otra que puede representar personajes de nuestra vida que tienen que ver con esa pregunta que nosotros llamamos a constelar. Entonces, esos personajes empiezan a hacer el movimiento y la representación que nosotros vivimos en nuestra historia, pero el verlo afuera nos lo permite sanar. Cuando lo hacemos de manera Perdóname, te individual, interrumpo un momentico. dale. Eh, Kate Gutiérrez dice una frase muy linda: cuando el movimiento es desde el espíritu, la fuerza llega donde corresponde. Palabras de Elisa en mi constelación, y dice ella, sí, es súper mágico, cambia al 100%. Yo quiero, te quise interrumpir leyendo esto, aclarando un poquito lo que dije antes, y para mí también fue mágica, para mí fue mágica, y transformó totalmente un comportamiento que yo tenía antes, y después de la sesión simplemente ese comportamiento cambió. Pero a lo que me refería es que algunas personas pueden requerir, además de esa magia que se vive en una constelación, algún soporte o alguna ayuda o algún acompañamiento en el proceso de integrar algunas de esas experiencias que se vivieron en el momento de la constelación en su vida cotidiana. Entonces, no quiero subvalorar con lo que dije el poder de una sesión de constelación, sino aclarar un poco el concepto. Te quiero preguntar algo, Elisa. Yo en algún documento leí que para casos de psiquiátricos muy fuertes, o para personas en embarazo, o para personas que estén viviendo duelos muy profundos, pues no es recomendable hacer una constelación. Tú me quisieras aclarar si eso es verdad, y o si hay algunas personas que no se recomienda que vivan una sesión de terapia de constelaciones familiares. Voy a ir por un vasito de agua que estoy como atorando y ya lo tengo servido ahí. Pero veme contestando, por favor. Dale. Bueno, realmente es una terapia que nos permite ver nuestra realidad. Lo que más daña a una familia, Francisco, y a todos los que nos están viendo son los secretos, ¿cierto? Entonces muchas veces, incluso lo que nos lleva a un trastorno psiquiátrico son esos mismos secretos que se han guardado en la familia. Y el Instituto de Gestalt, por ejemplo, de España, la escuela en la que yo me formé, la escuela de Claudio Naranjo, donde hay pues además terapeutas, cuando uno viene con un proceso psicológico y viene acompañado con un terapeuta, la constelación familiar puede servir muchísimo. ¿Cuándo y en qué momento no se puede aplicar? Cuando una persona está en crisis o cuando tiene alterada su proceso, o sea, su conciencia, pues porque obviamente no va a tener la capacidad para poder integrar la experiencia y esa realidad o esos secretos que van a emerger. Entonces tenemos que esperar el movimiento o el momento oportuno. ¿Cierto? Como no sabemos qué va a suceder en la constelación, porque es algo fenomenológico, cuando se empiezan a dar algunos movimientos, pues algunas mujeres en embarazo solicitan la ayuda para constelarse, para recibir su bebé en amor, en armonía, tanto desde el linaje materno como el paterno, porque han sido hijos que no han sido recibidos desde el amor. Bueno, tendríamos que entrar en contexto de qué es lo que realmente la mujer gestante quiere constelar, hacer una evaluación y mirar la posibilidad de la pertinencia de que se haga esa consulta a través de la constelación familiar sin poner en riesgo pues que salga un secreto gigante y que se pueda adelantar ese bebé. Entonces, realmente, si es un movimiento que uno sí puede hacer, se tendría que consultar con el constelador, con el terapeuta, con el experto,
y mirar la posibilidad de que sea en un momento pertinente y sanador, tanto para la madre como para el niño. Algunas veces las constelaciones permiten integrar siempre, siempre, y desde los movimientos del amor, entonces no tiene un efecto adverso. Y me dijiste trastornos psiquiátricos, mujeres en embarazo, ¿y cuál fue la otra? Se me olvidó. Y ah, personas que están viviendo duelos profundos. Y en las personas que están viviendo duelos profundos, pues el duelo tiene una fase por naturaleza, ¿cierto? Entonces, si la persona acaba de morir, obviamente vamos a estar en un momento muy fuerte de poder asimilar esto que está sucediendo. Ya cuando la persona, digamos que hemos pasado un tiempo y no hemos podido elaborar duelos, la constelación es hermosa porque nos permite entender el momento en el que este ser parte, dejarlo descansar en paz, poder entregarle el mundo de los muertos, poder conectarnos con el mundo de los vivos. Y antes, cuando es un duelo patológico, la constelación ayuda a una manera de resolución muy hermosa, de poder entender cómo este ser querido partió y poder también permitir que se haga la resolución del duelo. Pero claro, cuando volvemos a lo mismo, si la persona está en crisis, si la persona está en un completo dolor, si acaba de morir la persona, pues hay, como todo en la vida, hay que dar un tiempo necesario de resolución. Cuando nosotros nos aporreamos, no podemos pretender que la herida se sane de inmediato, porque tiene un tiempo en el que se va sanando por sí solo ese golpe y pues obviamente ese es el tiempo natural y necesario para que la herida se cierre, se sane. En el espíritu sucede igual. Entonces, claro, cuando rompemos con una relación de pareja, pues obviamente al principio vamos a extrañar a esa persona, nos va a hacer falta, vamos a estar desubicados para hacer algunos programas porque lo hacíamos con ellos. Lo mismo se nos muere un ser querido cuando estamos en una etapa de fase terminal con alguien que queremos. Obviamente nuestras emociones para ese momento van a estar a flor de piel y vamos a estar supremamente sensibles si no es el momento adecuado para hacer un proceso de resolución que incluso por el mismo se está sanando, se está resolviendo, nos está mostrando, ¿cierto? Entonces, bueno, acá como que interrumpimos la explicación de la constelación, no sé si la terminamos o si seguimos con otra pregunta, Francisco. No, vamos a seguir con dos preguntitas más, tres preguntas más, y ya para que entremos como en que tú nos cuentes o que los dos hablemos sobre cómo es ya una sesión de una constelación. Te quería, quería que tú nos hablaras un poquito de los tres principios, digamos, que se tocan en la constelación familiar, y es el de pertenencia, el de jerarquía y el de equilibrio o balance. Que nos hablaras un poquito de esos tres, qué significado tiene eso pues en este proceso de terapia de constelaciones. Bueno, Francisco, cuando nosotros vamos a una sesión de constelaciones familiares, a eso que acabas de hablar como principios, los consteladores le llamamos órdenes del amor. Entonces, esos órdenes del amor es lo que nos permite poder entender un movimiento cuando fluye como corresponde o cuando sencillamente se bloquea por alguna razón. Y esos tres órdenes de amor nos dan un norte que nos permite entender cómo funciona una constelación familiar y bajo la luz de lo que realmente uno puede permitirse ver que se da o se bloquea en un movimiento de constelaciones familiares. Entonces, cuando hablamos de los órdenes del amor nos muestran como principios fundamentales de la vida. Al principio Hellinger a esto le denominaba simplemente órdenes de amor, luego se convierte, y en la medida que uno va entrando a las constelaciones, en filosofía de vida. Y luego se van a ir dando cuenta ustedes mismos por qué se convierte en filosofía de vida, porque son como principios que realmente sirven al ser y al espíritu. El primero de ellos es poder incluir aquello que sacamos o que excluimos de nuestra vida, de nuestra historia. Yo no sé si a ustedes les pasa que hay veces vamos a hacer una reunión familiar
y hay alguna tía o algún primo o un hermano que uno dice, ay no, que no venga, qué pereza que esté acá porque se nos daña la celebración. Y no sé si también les ha pasado, pues eso a algunos nos pasa, no a todos, que muchas veces uno comienza a juzgar a algunas personas de la familia que tampoco nos gustan mucho. Entonces, ojalá mi mamá fuera así, mi papá cambiara esto, y uno empieza a hacer unos juicios y unas exclusiones importantes. El primer orden de amor nos invita a incluir aquello que no nos gusta del sistema y que incluso nos ha hecho muchísimo daño. Por ejemplo, los perpetradores. ¿A quién le denominamos perpetrador? Aquella persona que ha abusado de alguno dentro del sistema. Un perpetrador también es aquel que ha venido a hacer daños físicos porque es el asesinato de alguno de los miembros de la familia o del clan. El perpetrador es aquel que también se comporta de manera diferente y no nos gusta para nada como lo hace. Entonces terminamos excluyéndolo del sistema, o mejor aún, que luego viene esa comprensión mayor, como esa misma persona se aleja del sistema, ¿cierto? Los juicios morales y religiosos muchas veces hacen que esto se dé con muchísima más facilidad. Entonces, este primer orden de amor nos invita a que incluyamos aquello que incluso nos ha hecho mucho daño. Cuando hablamos del asesino, por ejemplo, de nuestro papá, que no es el caso que me corresponde, pero un ejemplo, ¿cierto? Y podemos ver a ese asesino o podemos ver a esa persona que abusó de mí, ¿cierto? Y podemos darle lugar en el sistema, podemos hablar de eso. Eso permite que no se siga repitiendo. Pero ven, Ahorita hablaba, te hago una preguntita con dale. respecto a eso. Hay un principio, no quiero entrar pues en controversia con esto, sino aclarar un poco eso de la inclusión. Y es que hay un principio pues fundamental, y es que el bien común prima sobre el bien particular. Entonces que, digamos, el no incluir a alguna persona en un evento familiar, para que expliquemos un poco más qué significa eso de la inclusión, pues podría ser beneficioso para la familia, así se sacrifique, llamémoslo así, uno de los individuos. Pero cuando tú dices ponerlo en el lugar que le corresponde, es cómo vivir este principio o este orden del amor, de la pertenencia o de la inclusión con un ser que ha dañado, digamos, a toda la familia. ¿Cuál sería su lugar? Cuando le damos el lugar, aceptamos que algo sucedió. No significa entrarlo a la familia ni permitirle que sea el mejor amigo de todos. Pero sí, obviamente, cuando digo que se le da lugar es que vemos lo que sucedió, entendemos para qué sucedió y le damos lugar. Y darle lugar es aceptar que pasó sin tener que taparlo, pudiéndolo ver. ¿Para qué? Cuando conocemos la historia, evitamos que sea repetida. Entonces, imagínate, por ejemplo, no ver a un abusador sexual en nuestra familia y esconder eso, que es lo que normalmente pasa. Distinto a poder nombrar que mi papá, que mi tío, que mi primo me tocó mis partes íntimas y yo puedo decir que eso sucedió, y a la vez mis primas, mis hermanas pueden protegerse de eso poniéndole el lugar que a él le corresponde, cierto límite necesario, sin dejar, sabiendo lo que sucede, poniéndole cierto límite, sabiendo que ahí está. Muchas veces, incluso si miramos cómo ahorita se resuelve esta situación, ellos están con nosotros, no se toman las medidas de justicia necesaria, entonces el saber la información también nos permite cuidarnos como sistema y ponerle ciertos límites y cuidados, no solamente a la persona que vivió el hecho, sino a los que hay a su alrededor, ¿cierto? Cuando entendemos que alguien viene y nos hace daño, y por ejemplo la madre puede reconocer un límite ante alguien que le ha hecho daño física, emocional, en su casa, y le pone límite y sabe que él es el papá de sus hijos, pero no permite
que eso suceda con ella ni con sus hijas, pone un límite, le da su lugar, pero no significa que se repita. Entonces, poder ver, dar lugar, es permitir ver esa experiencia, hacer lo necesario para que no se repita. Las constelaciones muchas veces nos van a permitir que ese secreto emerja. Y eso se volvió un caos, porque yo cómo voy a decir o cómo voy a hablar de eso que pasó. Y los secretos hacen que se perpetúe el daño de generación en generación. Es algo que nos permite las constelaciones, es tomar ese secreto, ver qué fue lo que sucedió, poner límite, dar lugar y continuar en la vida. Entonces, cuando incluimos, tendremos que saber que si nosotros seguimos excluyendo a esa persona, miren que cuando esa persona llega al sistema, moviliza e incomoda a todos. Entonces, todo el sistema se está movilizando por ese ser. Cuando los incluimos y les damos el lugar, sucede todo lo contrario. El sistema se fortalece, el sistema se integra, el sistema se sana, hablando del sistema como la familia, ¿cierto? Hellinger dice, y esto, Hellinger es el padre de las constelaciones familiares, y él dice que hasta que no incluimos al último, no alcanzamos a hacer la inclusión real en nuestra vida. Y yo dije, oh my God, o sea, esto es muy grande, porque de una u otra manera uno siempre está juzgando hasta que logra incluir, y esa inclusión es con una palabra que yo amo y que repito y que digo siempre, es la más grande en constelaciones y es un sí, ¿cierto? Vamos a ver que cada orden tiene unas frases sanadoras y en cada movimiento aparecen, pero eso yo creo que de eso vamos a hablar después, Francisco. No sé si nos dé tiempo, creo que no. Creo que no. Para pasar Ya tenemos a un segundo orden, 18 que creo minutos. que nosotros solo vamos a pintar así y vamos a quedar como súper antojados del tema. Sí, Y el hablemos de los otro otros dos orden, órdenes. cierto, yo creo que vamos a alcanzar a hablar de los órdenes. El otro orden tiene que ver con la jerarquía. Entonces no es lo mismo que yo sea la hija menor de la familia a que sea la madre. No es lo mismo que yo sea la hija mayor del sistema familiar a que sea la del medio o que sea la abuela. La jerarquía nos muestra que los anteriores a nosotros siempre van a tener prioridad. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que respetar a aquellos que vinieron antes de nosotros para poder recibir la vida, la abundancia y el amor. Y por supuesto, pues para poder disfrutar eso que la vida nos da. Entonces, la jerarquía a cada uno nos da el lugar. Y aquí viene la gran noticia. No tenemos que vivir la vida de nadie. Hellinger nos invita a tomar el lugar que nos corresponde. Y con esto es suficiente. Imagínense. Eso suena chévere, ¿cierto? Ven, te interrumpo ahí con este comentario. Y es que cada rato vienen personas a las terapias que yo hago y me dicen, mire, es que yo soy la hija de mi hija. Resulta que es que mi hija es la que dice pues como, o la que actúa como mi mamá. O es que viene la esposa y dice, es que yo no tengo un esposo, yo lo que tengo es un niño descarriado al que tengo que sacar de problemas todos los días. Entonces a eso también se refiere eso de la jerarquía, ¿cierto? Y es ocupar realmente el lugar que le corresponde a cada persona en su rol familiar. Exactamente, Francisco, así es. Y cuando yo tomo a mi pareja como un niño, pues obviamente se va a ver alterada totalmente mi relación de pareja, porque literal no puedo ser pareja, no puedo ser pareja. Y ahí viene, pues juntamos este orden con el que viene. O sea, yo estoy dando más de lo que me están dando y estoy dispareja y estoy en un rol que no me corresponde y obviamente es una relación tóxica cuando yo doy más o cuando recibo menos, porque desequilibrio esa relación entre dos personas que son iguales y que obviamente dan y reciben. Entonces, claro, el equilibrio también nos lo permite el poder saber desde nuestro lugar y nuestro rol cómo nos relacionamos. Cómo pedirle a un hijo que salve nuestra quiebra o que resuelva nuestros problemas. Eso es un gran caos. Entonces, algo que nos permite la jerarquía es también poder entregarle
responsabilidades o asumir a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Muchas enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia, es una enfermedad que nos muestra que tenemos un montón de responsabilidades encima, de gente, y que se nos olvidó nuestra vida. La depresión, la ansiedad nos muestran que nos salimos del centro, ¿cierto? Que no tomamos el lugar que nos corresponde y muchas veces vivimos la vida de la mamá o del papá y dejamos nuestro lugar sin vivirlo. Entonces, algo que también nos permite ver la constelación es cómo nos perdemos de nuestro lugar por querer ser salvadores, por querer hacer la vida del otro, intentando, queriendo que sea más feliz, pero se nos olvida nuestro ser. Entonces, cuando ocupamos nuestro lugar, hay algo maravilloso que sucede porque cuando tomamos el lugar, también tomamos la fuerza de nuestra existencia para sacar adelante eso que queremos, que nos parece importante, que, bueno, y que uno dice, qué diferente estar en mi lugar y qué diferente estar en el lugar de mamá, ¿cierto? Obviamente va a cambiar totalmente la percepción de nuestra vida e incluso de nuestra madre, obvio, porque ambas pues tenemos el lugar que nos corresponde y por eso te digo, no tenemos que vivir la vida de nadie más, suficiente con que vivamos nuestra propia vida y pues eso también nos vuelve exitosos, eso también nos permite que fluyamos, eso también nos permite estar en tranquilidad y en paz. Muchos de los que nos están escuchando y viendo se preguntarán, ¿hay un vacío en mi vida? ¿Hay algo que yo no he podido resolver? Pregúntate en este instante, invitemos a todos los que nos están escuchando y viendo a si realmente estamos conectados con nuestra vida y lo que queremos o si le estamos haciendo el favor de resolver los asuntos a alguien distinto de nuestra familia o clan, algo que queremos y que obviamente al quitarle el lugar, pues nos quitamos el lugar a nosotros mismos. Y esto tiene unas implicaciones mayores, que creo que ya luego hablaremos de eso, pero cuando en la familia alguien ha muerto o incluso tenemos hermanos no nacidos, eso nos hace que inconscientemente tomemos lugar en nuestra vida que no nos permite tomar nuestra vida. Hablo de mi caso. Nosotros en la casa, en mi familia, tuvimos un hermano mayor no nacido. Cuando comenzamos a constelar, digo comenzamos porque yo comencé y luego lo hicieron otros hermanos, nos empezamos a dar cuenta que había un hermano que había estado en la mitad de toda la familia que no le habíamos dado lugar. Cuando le damos lugar a ese hermano no nacido, todos los que seguimos después de él podemos agarrarnos con más fuerza del lugar que nos correspondía. Entonces, poder ver a aquellos que están o que estuvieron o que sencillamente su vida fue más corta y poderle dar lugar, también nos empodera y nos permite tomar el lugar. Eso es más difícil de encontrar, pero pues obviamente las constelaciones nos lo facilitan. Y bueno, ese es otro de los ejemplos por los cuales también jerárquicamente podemos perder el lugar, ¿cierto? Y Pero ya hablemos, para Eli, terminar, hablemos del tercer ¿cierto? orden del amor. Para que nos... Claro, pero no menos importante porque no van en ese orden, porque se pueden presentar de cualquier forma. Viene el equilibrio entre dar y recibir. Y en ese equilibrio entre dar y recibir, pues como dice la palabra, y más que dar y recibir, Hellinger ya nos habla de dar y tomar. ¿Cierto? No es lo mismo recibir porque yo recibo el agua pero no me la tomo. Yo recibo la camisa pero no me la pongo. Entonces él habla de dar y de recibir y de tomar la vida. Y aquí sí viene la parte como para que nos encarguemos del lugar. Uno no recibe la vida, uno toma la vida. Y uno toma la vida con todo. ¿Y eso qué significa? Mi papá me gestó, pero nunca me volvió a ver en la vida. Pues yo tomo a mi padre así, tal cual como fue, para poderme empoderar. De los padres tomamos la vida, con todo, ¿cierto? Y de esa manera también le entregamos a la vida pues todo lo que somos. Hellinger nos dice cosas muy fuertes porque digamos que cuando tomamos la vida, algunos seres reciben de sus padres solamente eso, la vida. Y la vida no se paga, la vida se agradece. Entonces en ese dar y tomar tenemos que tener en cuenta que lo primero que tomamos es la vida para poder entregar lo que somos.
Y en ese dar y recibir, y en ese dar y tomar, pues también tiene que haber equilibrio en la forma como nos relacionamos con los otros. Los padres, y aquí viene algo, con la pareja damos y recibimos en equilibrio y de igual manera, pero con los hijos, ese dar y tomar cambia un poco, porque el padre le puede dar al hijo, pero el hijo no tiene cómo pagarle al padre todo lo que ha dado. Se retribuye en la manera que es exitoso. ¿Cómo hacemos orgullosos a nuestros padres y felices? Siendo exitosos, ¿cierto? Y en la pareja, pues el dar y el recibir nos ponen un equilibrio o en un desequilibrio, porque como lo decíamos ahorita, cuando uno en la pareja da más o da menos o simplemente recibe o simplemente da, eso genera un desequilibrio muy fuerte en la pareja y lo que hace es que rompe el vínculo. Entonces, el dar y el recibir permite que las relaciones sean armoniosas, que puedan fluir, que nos podamos sentir bien. Y cuando tú estás con alguien y no sientes que ese dar y recibir está en equilibrio, pues pregúntate qué es eso que quieres aprender de la relación en la que estás, donde solamente das, donde solamente recibes, donde siempre desventaja. Y ocurre algo que cuando está ese desequilibrio tan grande en el dar y en el recibir, entonces sucede algo muy fuerte y es que quien da mucho termina siendo abandonado por el que recibe porque lo odia, no tiene con qué pagarlo. Entonces dice, pero yo quise de malo. Típico cuando a uno le preguntan, yo quise de malo si yo lo único que hice fue amarla, quererla, consentirla, darle todo. Y uno dice, exactamente eso, porque también merece recibir. Entonces, el equilibrio entre dar y recibir, sabes que existe porque se vuelve armonioso, porque fluye. Claro, cuando tienes que pedir que te vean, que cuando ya tienes que solicitarle al otro que haga por ti, pues obviamente no está siendo recíprocamente recibido, ¿cierto? Y de ahí sale todo el tema de las relaciones tóxicas, de la dificultad con la pareja, de las dificultades en la autoestima, que nos llevan a un plano mayor, que nos da la explicación de lo que realmente sucede con nuestras parejas o con las relaciones que tenemos. Hay veces en nuestro entorno laboral también sucede que en el dar y en el recibir eh, suceden ciertos desbalances, ¿cierto? Queremos que simplemente nos paguen o hacemos esfuerzos grandes y no nos lo reconocen, ¿cierto? Y ahí también se da ese desequilibrio entre dar y recibir. Y también muchas veces tomamos lugares y en ese equilibrio, pues como que vemos muchas desvinculaciones o muchos roces, justamente porque no está ese equilibrio entre lo que damos, entre lo que recibimos y empezamos a notar que no todo se maneja de manera agradable. Entonces, hoy, ya para terminar, yo creo que una de las cosas chéveres que las constelaciones familiares nos invitan es a conectarnos con el sentir. La guía en una constelación familiar es cómo me siento, cómo estoy. Y cuando vamos a representar tanto de manera individual como grupal, lo primero que uno hace es conectarse con lo que siente para saber hacia dónde lo dirige y qué es lo que nos muestra. Entonces a todos y a cada uno los invito a que se conecten con el sentido. En constelaciones hablamos de una energía más grande, que se llama el gran espíritu. Imagínate. Y alguien nos hablaba de las conexiones con el espíritu, claro. Cuando nos conectamos con el espíritu y nos permitimos fluir, entonces esas constelaciones del espíritu es permítete conectar con lo que sientes. Y cuando te conectas con eso que sientes, sabrás que hay algo que te tiene en armonía y fluye, o por el contrario, habrá algo que es necesario ver, sentir, saber para qué llega, por qué se genera el malestar y poder darle lugar. Y ahí es cuando comienza nuestro proceso de inclusión, de orden, de equilibrio, pues porque de otra manera no podríamos poder dar ese primer paso
en un movimiento tan importante que nos permita ver y resolver algo que ni siquiera hemos sentido. Entonces, si hoy le queremos dejar una invitación importante, Francisco, a todas las personas, es que se conecten con lo que sienten, porque así es como comenzamos a vivir una vida en constelación. ¿Qué es conectarse? Perdón, ¿qué es conectarse? Empezamos a conectar con el movimiento. ¿Qué es conectarse uno con lo que siente? Ya te voy a decir, tenemos 3 minutos. Así no te escucho. Explícanos por favor eso en estos 2 minuticos, cómo se conecta uno con lo que siente y para que pasemos ya a las personas que estén interesadas en ponerte en contacto contigo, que les digas tu información. ¿Qué es conectarse uno con lo que siente? ¿Cómo hacer eso? Eso de conectarse con lo que siento es tan sencillo como sientan en este instante cómo está. ¿Qué se siente estar en este momento como estás contigo? ¿Ya? Siente cómo late tu corazón. Así de sencillo. Así de sencillo. Así es. Y si eso lo hacemos consciente, en el día pues nos empezamos a conectar con el sentir. Así de simple. Así de simple. Elizabeth. Elizabeth Lopera es psicóloga, además es consteladora. Esto no sale de leerse un libro e ir a hablar con personas y hacer cosas, sino que requiere una preparación bien juiciosa que Elizabeth ha tenido. Elizabeth, para las personas que les haya interesado este tema, que quieran ponerse en contacto contigo, que quieran hacer sesiones contigo, ¿cómo pueden saber de ti? ¿Cómo se pueden conectar contigo? Muy bien, Francisco. Se pueden conectar a mi página www.elizabeth sin H. Soy montañera, no me pusieron H. Elizabeth Lopera Palacio.com. Y también me pueden encontrar a sí mismo Elizabeth Lopera Palacio en Facebook o Elizabeth Lopera en Instagram. Y mi teléfono también está en la página, pero se los digo, también se pueden conectar al 301-406-7501. Repítelo otra vez, por favor. 301-406-7501. Yo les quiero decir, en este último minuto que nos queda, que no me dio tiempo para contar mi experiencia, pero que yo llevo trabajando en mi ser desde distintos caminos y con distintos procesos desde hace un poco más de 21 años. Y viví hace pocos días una sesión con Elizabeth, una constelación, y para mí fue una experiencia de las más grandes que he tenido. Entonces los invito a que la vivan. Es una experiencia de sanación, como lo planteaba Elizabeth al principio, muy profunda y de claridad. Y muchas veces, las personas que buscan ayuda o que buscamos ayuda, lo que necesitamos es claridad. Y esa claridad yo la recibí en esta sesión y además de claridad, un proceso de sanación inmediato, profundo. Ya me anuncia aquí que nos queda un minutico, Elisa. No sé si quieres decirme en este minuto algo y si no, nos despedimos. Francisco, muchísimas gracias por esta invitación. Ya sabíamos que nos íbamos a quedar cortos de tiempo. Después miramos cómo ahondamos ya en uno de los temas. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y que también se permiten sanarse junto con nosotros. Lo que hacemos es acompañarnos y sanarnos mutuamente. Y muchas gracias, total gratitud a este espacio que me abriste, Francisco. Bueno, Elizabeth, muchas gracias a ti, te mando un abrazo y muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy escuchándonos y que nos van a escuchar y a ver en los próximos días. Lo pueden hacer en el canal de YouTube, Francisco Villegas R. Ahí subimos todos los videos de estos en vivos. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao, Elizabeth. Gracias a ti.